El de hoy es un programa raro porque se propone abordar casi sin solución de continuidad dos asuntos del máximo interés, radicalmente diferentes, pero que afectan, y por eso va a ser un programa raro, a minorías, o eso creemos. En el primero de esos casos, tanta minoría junta suma muchas personas directa o indirectamente afectadas. Me refiero a quienes padecen en sí o en su entorno enfermedades raras, sobre las que se están poniendo en marcha proyectos inclusivos en el ámbito educativo sumamente interesantes. En el segundo de los casos que hoy trataremos también vamos a hablar de minorías, en este caso la de los jóvenes que consumen sexo de forma virtual, pero que en muchos casos acaban trasladando sus actividades cibernéticas a prácticas reales con personas casi desconocidas, lo que evidentemente implica riesgos considerables. Josep Solves y Dolores Gil son nuestros invitados hoy en Universo Universitario. Saludos de Vicente Climent. Déjenme que les presente a nuestro primer invitado, a Josep Solves, que es miembro del comité organizador del cuarto Congreso Internacional Educativo sobre Enfermedades Raras, que hace, pues no llega ni una semana, organizó y celebró la Universidad Cardenal Herrera CEU y la Federación Española de Enfermedades Raras en Valencia, precisamente, con más de 250 participantes, un congreso del que seguro que tienen ustedes memoria visual por la presencia de Su Majestad la Reina Doña Leticia. Aunque solo sea por eso, yo creo que ya estamos en el mapa. Señor Solves, buenas tardes. Buenas tardes. Para eso se le invitó, ¿no? Para que de alguna forma también fuera un reconocimiento extra a la labor que están haciendo ustedes. Claro, bueno, la reina siempre aporta un valor extraordinario a todo aquello en lo que participa y ella está muy comprometida con las enfermedades raras desde hace muchos años, con el Día Mundial de las Enfermedades Raras y con el Congreso Escolar sobre Enfermedades Raras. Y la verdad es que le da a esos acontecimientos un valor extraordinario, porque evidentemente llama la atención de los medios de comunicación, que al final es un poco lo que se pretende por una parte, y por otra parte yo creo que también facilita la participación de las personas en este tipo de acontecimientos, que quizá en otras circunstancias se verían un poco más retraídos o tendrían un poco más de excusa para ¿Que ha habido más participantes por el hecho de que venía la reina? Yo creo que siempre que participa ella en algo, pues se motiva la participación de otras personas, ¿no? Pues y eso es interesante. Doble efecto, por tanto, doble efecto benéfico de la presencia de Su Majestad en Valencia, en un congreso que decíamos es sobre enfermedades raras, pero especializado o centralizado, por mejor decir, en el entorno educativo. Ahí es donde empieza la marginación de las personas que padecen las enfermedades raras. Pues probablemente es ahí donde empieza, claro, en el cole, que es donde los niños con enfermedades raras acuden siempre con muchísimas dificultades desde el punto de vista sanitario por una parte y desde el punto de vista de acceso a la información, porque muchos de ellos tienen alguna discapacidad. Y ahí es donde encuentran las primeras barreras, sin ninguna duda. Por eso es tan importante reflexionar sobre el entorno educativo y cómo ese entorno acoge o no acoge a los niños con enfermedades raras. En general, sobre cómo acoge a los niños con enfermedades. Y en particular, en nuestro caso, a los niños que tienen una patología, digamos, rara o poco frecuente. ¿Y qué conclusión han extraído ustedes de este congreso? ¿Hemos mejorado algo desde la celebración del anterior? A ver, yo creo que el congreso es muy importante por muchas razones, entre otras porque ya llevamos 4 ediciones, la primera fue en Almería en 2014 y ha tenido un efecto yo creo que muy positivo sobre la propia comunidad educativa. Es decir, el hecho de celebrar un congreso anual sobre cómo los colegios acogen a los niños con enfermedades raras está motivando a muchos colegios para que reflexionen sobre cómo lo están haciendo, cómo deberían hacerlo, si no lo están haciendo, pues qué cosas deberían hacer. Y esto ya es un efecto positivo. Por otra parte, es un efecto muy positivo, yo creo, el trabajo que todos los niños han hecho durante estos 4 años en sus aulas, con sus maestros, acerca de conceptos como el de la inclusión, como el de la equidad educativa, etcétera. Todo eso también es muy beneficioso. Y luego, desde el punto de vista, digamos, institucional, político, administrativo, yo creo que también es muy importante recordar todos los años a las personas que se encargan de las administraciones y en particular de la educación, pues que ahí hay un problema y que tienen que abordarlo. De manera que yo creo que el Congreso, por el mero hecho de celebrarse todos los años, ya tiene muchos efectos positivos y
cada año pues irá afianzando esos efectos, estoy seguro. La solución en los colegios, en cuanto a la atención a los niños que padecen enfermedades raras, pasa por contratar personal especializado o por especializar al que ya se tiene de alguna manera, o ¿cuál es el mix ideal? Yo creo que las dos cosas son muy importantes. Es decir, por una parte es muy importante la formación de los maestros en los colegios, en todos los niveles educativos, porque gran parte del problema es el propio desconocimiento. Muchos profesores, muchos maestros tienen una enorme cautela o una enorme reticencia para acoger a niños con enfermedades en sus aulas, porque no saben cómo hacerlo, no porque sean malas personas, sino porque es un, digamos, reto formativo para ellos. Por otra parte, también es muy importante ser consciente de que muchos de estos niños necesitan una atención propiamente sanitaria. Muchos de ellos necesitan una enfermera o un enfermero, o necesitan una ambulancia en la puerta del colegio, porque pueden tener una crisis aguda de determinadas patologías en un determinado momento. Y eso para los colegios es una enorme responsabilidad, y también es un reto para el personal sanitario, para las propias enfermeras y enfermeros, y para los centros sanitarios, desde la atención primaria hasta los hospitales. Quiero decir que hay muchos retos. No creo que la solución sea contratar más personas. Creo que es evidente que hay que formar a las personas que ya tenemos, que son probablemente muy capaces de asumir esos retos. Hay que formarlas para que ellos mismos crean que son capaces de hacerlo. Y luego es muy importante que nos coordinemos, que coordinemos muchos servicios, porque no se trata solo del colegio, se trata del colegio, del centro de atención primaria, a veces del hospital, y eso implica enfermeras, médicos, maestros. Hay que coordinar muchas cosas, pero yo creo que es un reto en el que, además, mi experiencia creo que avala eso, en el que todos los que han participado han salido muy, digamos, beneficiados de la experiencia, y todos tienen un recuerdo muy grato de haber asumido ese reto. La experiencia del señor Solbes, entre otras cosas, pasa porque en 2004 creó el Grupo de Investigación sobre Discapacidad y Comunicación, y por tanto ha trabajado muchísimo en el tema de la divulgación de la comunicación, de ese conjunto de problemas. A mí eso de problemática me suena un poquito raro, pero ese conjunto de problemas que tienen los chavales y sus familiares con enfermedades raras, que por cierto son, según los registros de la Generalitat, 172.000 casos en la Comunidad Valenciana, y me imagino que muy distintos unos de otros, porque claro, el conjunto de enfermedades raras pues habrá de todo, ¿no? Claro, es extraordinariamente diverso. Es decir, nosotros, por ejemplo, ahora en este momento estamos realizando la actualización del estudio en serio, que es un estudio que se publicó por primera vez en 2009, que es un estudio sobre necesidades sociosanitarias de las personas con enfermedades raras en España. Pues bien, uno de los grandes retos, por no decir problema, que tiene un estudioso, un científico social cuando aborda el colectivo de las personas con enfermedades raras, es que es un colectivo de una extraordinaria diversidad. Es decir, no hay dos patologías, digamos, raras que sean iguales, porque cada una de ellas presenta un grado de discapacidad. Hay muchas que no presentan discapacidades asociadas, hay algunas que requieren tratamientos permanentes, hay algunas que requieren hospitalización, hay algunas que ni siquiera requieren de un tratamiento médico. Por ejemplo, el albinismo, ¿no? Que es una enfermedad rara, es una, digamos, condición genética rara, porque por su prevalencia se considera poco frecuente, pero las personas con albinismo no tenemos que ir al médico por esto. Quiero decir, es un colectivo de una enorme complejidad interna, pero también es verdad que es un colectivo que tiene una serie de características comunes. Por ejemplo, la discapacidad es verdad que no va asociada a todas las enfermedades raras, pero sí más o menos al 80% de ellas. Casi todas ellas, al menos un 80%, son de un origen genético. Y eso las equipara. Y luego hay condiciones, digamos, sociales, de exclusión social, como la educativa que hablábamos antes, pero también en el ámbito laboral, en el ámbito de la vida cotidiana,
que también, digamos, son muy transversales a todo el colectivo. De manera que, a pesar de toda esa diversidad interna, son un colectivo que comparte muchísimas de sus dificultades y de sus retos diarios. Exclusión no siempre significa marginación. Me imagino que será porque las propias condiciones del enfermo no le permitan trabajar, ya que hablábamos de los centros de trabajo, con normalidad, ¿no? Hay muchas, digamos, patologías que, porque van asociadas a una discapacidad o porque van asociadas, digamos, a tratamientos muy continuados, por ejemplo, presentan enormes dificultades para la inclusión laboral. Y hay otras que no presentan estas dificultades, pero presentan dificultades en otro terreno, por ejemplo, pues en el terreno de la vida cotidiana, del ocio, del tiempo libre. Quiere decir que cada patología rara pues tiene sus propios problemas. Lo bien cierto es que en conjunto son un colectivo que podemos decir, yo diría que sin riesgo de equivocarnos, está en riesgo de exclusión, es decir, es un colectivo que si lo dejamos a su libre funcionamiento se va a encontrar con muchos más problemas que soluciones, se va a encontrar con muchas barreras sociales y por tanto hemos de asumir que es un colectivo al que debemos conocer bien sus necesidades para afrontar bien esos retos, porque si no les ayudamos, al final realmente sí que se termina concretando su vivencia en una exclusión real. Imagino que las enfermedades más raras dentro de las enfermedades raras lo tienen peor, claro. Claro, hay enfermedades que llamamos... que tendrán uno o dos enfermos, ¿no? Claro, hay enfermedades que llamamos ultra raras que pueden tener perfectamente un par de afectados, 3 afectados, por ejemplo, en España. ¿Qué ocurre con estas personas? Que nadie investiga. Lo más habitual, aparte de que nadie investigue, y si quieres ahora comentamos un poco eso, es que ni siquiera nadie sepa diagnosticarlas. De manera que son patologías cuyos pacientes pueden pasarse más de 10 años esperando a saber qué les pasa, que es una situación absolutamente complicada, en el sentido de que sabes que te pasa algo, tus médicos saben que te pasa algo, pero no pueden decirte ni siquiera qué es, con lo cual no pueden aconsejarte ningún tratamiento, ni paliativo, ni curativo de ningún tipo. De manera que tu patología, digamos, campa a sus anchas y sus consecuencias también. Y todo eso va asociado a una situación de desesperación. Y eso no se resuelve yéndose a Houston, ¿no? Me imagino. En absoluto. Y me alegra mucho que lo comentes, porque sí que querría decir, ya que tengo la oportunidad, que tenemos un sistema de atención sanitaria que es tan bueno como el mejor, yo lo diría de esta manera. No diré el mejor del mundo, pero sí un sistema universal de atención pública de la salud que pueda asumir cualquier reto, también como lo pueda asumir cualquiera. Es decir, yo creo que Houston es un mito que hace mucho que se cayó, ¿no? No lo sabrán aquí ni lo sabrán en ningún sitio. Lo que también es cierto es que trabajar en red nos ayuda mucho. Es decir, puede que en Houston o puede que en Albacete haya alguien que esté investigando algo y que tenga una idea brillante. Y si están trabajando en red, entonces nos beneficiaremos los que están trabajando en Sevilla y los que están trabajando en Houston. No es que en Houston tengan, digamos, más medios o pongan más personas o tengan más inteligencia. Es que en muchas patologías se trabaja muy aislado. Se trabaja en laboratorios que comunican mal aquello que están investigando y aquello que están descubriendo. De manera que es muy importante trabajar en red, trabajar informando con cautela, pero casi permanentemente sobre lo que estamos haciendo y qué estamos viendo, ¿no? Qué mal lo hacen los científicos en ese terreno, desde luego. Estas cosas se resuelven. Esto es una forma muy vaga y muy imprecisa de hacer la pregunta, pero quiero decir, al final el dinero marca la diferencia, no solo en investigación, también, y volvamos al origen de la conversación, en el entorno educativo. ¿El dinero marca la diferencia? Pues mira, yo creo que el dinero es importante. El dinero, por ejemplo, la falta de ingresos determina muchas veces no que no puedas acogerte a un tratamiento, porque los tratamientos en España son públicos y universales, y los ensayos clínicos, por ejemplo, pues son relativamente
asequibles para cualquiera, sea cual sea su nivel económico. Pero es verdad también que hay cosas que no las cubre la seguridad social. Y en el caso, por ejemplo, de las enfermedades raras, son muy importantes. Por ejemplo, a lo mejor no son tratamientos o medicamentos estrictamente hablando, pero son productos de asistencia sanitaria que pueden ser tan importantes como un medicamento. Por ejemplo, pues cosas que tengan que ver con tus cuidados de la piel, que aquí llamamos cosméticos, y que en realidad para ti son un medicamento. Pero también todo lo que tenga que ver con ortopedia, fisioterapia, atenciones o tratamientos que solo son asumidos en parte por la seguridad social, como por ejemplo la asistencia psicológica. Bueno, pues todas esas cosas que no, digamos, cubre la seguridad social, sí se pueden cubrir mejor si tienes más dinero. Y ahí sí que puede haber una diferencia. Aquí dices lo de la asistencia psicológica. ¿Se puede ser feliz con una enfermedad rara? Estoy absolutamente convencido. A lo mejor con el albinismo es más fácil, desde luego. No, pero yo también conozco al colectivo lo suficiente como para decir que a pesar del drama que suponen muchas veces estas enfermedades, claro que se puede ser feliz, porque al final las personas intentamos ser felices a pesar de todas las circunstancias que nos conlleve la vida, ¿no? Es verdad que hay patologías que son muy duras. Ser cuidador principal, por ejemplo, de una persona que tenga una esclerosis lateral amiotrófica, que no tiene solución y que es degenerativa, ser cuidador principal de un niño que tenga una patología degenerativa que no tenga ninguna solución en este momento, es muy duro. Pero yo creo que la gente se esfuerza por ser feliz y desde luego creo que gran parte de la fuerza del movimiento asociativo que acompaña a estas enfermedades y que ha conseguido tantas cosas en los últimos 15 años, gran parte de esa fuerza la tiene la esperanza que todo ese colectivo tiene y la búsqueda de la felicidad dentro de todas esas circunstancias. Fíjate, yo conozco un caso de una pareja que tiene dos niños autistas. Y sin embargo, en parte también porque están vinculados al mundo de la música, quizá eso también les ayude mucho, pero bueno, mantienen un cierto nivel de optimismo dentro de una situación tan dura y tan difícil como esa. Yo en este colectivo, desde luego, encuentro que hay no sé cómo decirte, una proporción de personas optimistas mucho mayor que en general en la sociedad en la que vivimos. También porque son personas acostumbradas a asumir retos, ¿no? Y a resolver problemas. Y bueno, aquel que no esté acostumbrado a eso probablemente verá problemas inasumibles en lo que no son más que minucias. Pero este colectivo está acostumbrado a asumir retos muy, muy, muy importantes. Y cuando haces eso, cuando asumes esos retos, te das cuenta de que la felicidad se puede encontrar en cada segundo. De pasada comentabas al principio que, y no lo has dicho así, pero lo añado yo ahora, una de las principales novedades de este congreso ha sido la participación de los niños afectados en las ponencias. No sé si en todas o en muchas de las ponencias que ahí se han desarrollado. ¿De qué manera lo han hecho? Bueno, el reto de este congreso y en general el reto de los congresos escolares de FEDER es dar protagonismo a los niños. Es decir, es un congreso que al final, digamos, es un congreso como todos los demás en el sentido de que todo el trabajo que se ha realizado durante meses se visualiza, ¿no? Y se comparte, pero es un congreso muy especial en el sentido de que lo que se pretende es que los niños en sus centros, en sus aulas, trabajen sobre enfermedades raras, sobre el concepto de inclusión, sobre el concepto del otro, de la diferencia, etcétera, y que luego sean ellos los que nos expliquen cómo lo han trabajado y qué han sacado de esa experiencia. De manera que desde el principio el Congreso intenta que sean los niños los protagonistas de estas presentaciones. ¿Cómo? Bueno, se motiva a los maestros a que sean ellos los que dirigen, digamos, la experiencia que cada colegio ha propuesto, pero que cuando vengan aquí al Congreso sean los niños que han realizado la experiencia los que la expliquen al plenario del Congreso. Y la verdad es que lo hemos conseguido en casi todos los casos. En algunos casos, digamos, los niños no han podido venir porque tenían cole, porque era más difícil, etcétera, y han venido algunos maestros a explicar la experiencia. Pero en la mayoría de los casos sí que lo hemos conseguido y es muy gratificante ver que niños muy pequeños o niños de bachillerato o de ESO
son perfectamente capaces de explicar en qué ha consistido la experiencia y qué han aprendido con esa experiencia. Y encima en plenario, o sea, sin miedo escénico ni nada parecido. Absolutamente, ¿no? Ninguno. Fíjate. Tenemos mucho más los adultos a ese tipo de experiencias que ellos. ¿Los niños también se ayudan entre sí, los niños afectados, los niños con enfermedades raras? Claro, y yo creo que aquí también es muy importante. ¿Incluso tutelan unos a otros? Sí, y de hecho habrás visto que en el Congreso había una de las secciones que era la tutela de unos alumnos por parte de otros. Es decir, lo que se pretendía era que dentro del aula, si había niños con enfermedades raras, la experiencia innovadora que se proponía fuese protagonizada por los propios niños, en el sentido de que ellos educaran a sus compañeros. Bien el niño con una enfermedad rara a sus compañeros, o bien a la inversa, que sus compañeros, digamos, tutelasen al niño con enfermedades raras para ayudarle, por ejemplo, a acceder a determinada información que es más difícil de acceder para ellos, ¿no? Yo creo que aquí ha sido muy enriquecedor darles voz a los niños. Bueno, deberíamos hacerlo más frecuentemente. Sí, desde luego. ¿Cuál es la menos rara de las enfermedades raras? Por poner un poco el yo creo que, por ejemplo, la ELA es bastante, digamos, prevalente. Tiene una prevalencia bastante... Hay algunas que ya... Con esto de las enfermedades raras ocurre que pueden dejar de ser enfermedades raras porque, por ejemplo, hallemos un medio de curarlas. Sí. O porque en determinado momento, por ejemplo, pues su prevalencia, por ejemplo, deje de ser rara, ¿no? Por cualquier razón epidemiológica de que se trate. Eso va variando. Pero bueno, en este momento, por ejemplo, probablemente alguna hepatitis ya ha dejado de ser rara y fue rara en su momento. Y hay otras patologías en esa situación. Hay algunas patologías que en este momento están en discusión. Hay clínicos que consideran que son raras y otros grupos de clínicos que consideran que no. No sé si pensar que esa es una buena noticia, que dejen de estar dentro del grupo de las enfermedades raras. A lo mejor es peor. No lo sé. Bueno, depende de por qué. Pensando en el nivel de protección que puedan suscitar, estando o no estando en ese grupo. En general, el nivel de protección es mayor para las enfermedades no raras. Porque son enfermedades que conocemos mejor y porque prácticamente siempre entran en las carteras de servicios de la asistencia sanitaria, digamos, pública. Mientras que si tienes una enfermedad rara, el riesgo es que no estés dentro de esas carteras de servicios, ¿no? Porque no existe un medicamento para ti, o al menos un medicamento que sea fácil de acceder. De manera que yo creo que en principio es una buena noticia que tu enfermedad deje de ser rara. Porque eso significa que se conoce más y que se atiende mejor, desgraciadamente. Vamos a ir concluyendo. Eso, conclusiones. ¿Con qué experiencia te has quedado? ¿Qué exposición o qué intervención te ha llegado más hondo? Tú que conoces bien el mundo de las enfermedades raras y por tanto poco te puede sorprender ya. Pero bueno, siempre hay margen para que alguien te toque un poquito más el corazón. Yo creo que todas las exposiciones de los niños fueron extraordinarias, todas ellas. Algunas de ellas se hicieron delante de la reina y se hicieron fueron las de los más pequeños, y estas fueron todas muy impresionantes. Algunas se hicieron en el plenario y yo recuerdo especialmente una, la de Marc, que fue, digamos, el primero que intervino, que era un chaval que venía de un colegio de la Fundación San Pablo, del Colegio San Pablo Sánchez Narro de Madrid, y que tuvo, digamos, dos virtudes. La primera fue exponernos, su proyecto en realidad fue hacer un proyecto de investigación colectivo en la clase sobre qué son las enfermedades raras, cómo se tratan, quiénes son los agentes sociales fundamentales que participan, FEDER, Eurordis en Europa, etcétera. Y con todo eso hicieron una investigación muy exhaustiva y con todo eso hicieron, digamos, una web que está accesible y que todo el mundo puede consultar. La ventaja fue, por una parte, que nos mostró al principio del Congreso en qué consiste todo esto, que son las enfermedades raras y quién está trabajando para solucionar las dificultades de las personas con enfermedades raras en el ámbito educativo. Y luego, por otra parte, nos dio, digamos, el tono del Congreso, porque era un chaval de segundo de ESO y tuvo un aplomo extraordinario, tuvo un coraje extraordinario a la hora de exponer sus
trabajos y sus conclusiones, y dijo lo que yo creo que es más importante que se podía decir en aquel momento, que es que todos somos raros, que al final todos tenemos alguna situación que llevada a un cierto extremo puede ser de riesgo, no médico, sino también social, de exclusión social, y que hay que estar precavidos, que hay que fijarse mucho en el entorno en el que uno vive, mirar muy bien a las personas que uno tiene alrededor, ser consciente de que esas personas tienen necesidades y tener el coraje de asumir que eso también es un reto para todos, que podemos aprender mucho relacionándonos con los demás. Y Marc en este caso tuvo la gallardía de decir que había sido para todos ellos un trabajo que va a perdurar ya para siempre, ¿no? Que lo van a recordar siempre. Creo que fue una exposición muy, muy interesante. Hace unos pocos días tuve la oportunidad de coincidir con un importante empresario de la Comunidad Valenciana que me decía, a mí cada vez que un político me pregunta qué puedo hacer por ti, le digo, no molestes. Josep, ¿tú qué le pides a los políticos? Yo a los políticos que se fijen en las personas, que se fijen en las necesidades de las personas. Los políticos, desgraciadamente, viven en un mundo demasiado aislado de la realidad social que desgraciadamente es sangrante, es penosa en muchos sentidos. Y, sin embargo, ellos tienen la capacidad de invertir mucho dinero, de todos, y de hacer muchas cosas que a veces ni siquiera requieren dinero. Me llamó mucho la atención Carlos Fluixà, de la Generalitat Valenciana, que vino a exponernos un protocolo que es muy útil porque es para atender a niños con necesidades sanitarias en el horario escolar. Y es muy útil, él nos explicó algunas experiencias reales y los efectos reales que han tenido esas experiencias cuando se ha aplicado el protocolo, y nos confesó que es un protocolo que se está aplicando sin ningún presupuesto. A veces no es cuestión de dinero, a veces es cuestión, como decíamos al principio, de coordinar bien recursos. Y quienes tienen la responsabilidad y la oportunidad de coordinar y también, cuando sea necesario, de invertir el dinero de la manera más adecuada, son ellos. De manera que yo lo que les pido es que se fijen bien en aquello que forma parte de sus responsabilidades y de sus competencias y que asuman el reto para el que se les ha nombrado, ¿no? Al final son empleados públicos y están ahí para servirnos. Josep Solbes, miembro del comité organizador del cuarto Congreso Internacional Educativo sobre Enfermedades Raras, organizado por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia y la Federación Española de Enfermedades Raras. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Muy recientemente hemos sabido de la existencia de una plataforma digital de evaluación y tratamiento en línea de la adicción al cibersexo en el ámbito hispano. Ahora precisaremos esto del ámbito hispano, que nos interesa mucho en este programa y en esta emisora, y para ello contamos con la presencia aquí en nuestros estudios de Dolores Gil, que es coordinadora de, a ver si lo digo bien porque con tanta X, Salusex, Unexsida. Unisexida, ya al final lo he dicho mal. Dolores, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo no sé si, claro, porque ustedes llevan trabajando mucho tiempo, muchos años, en cuestiones como esta, pero no solo en esta cuestión. Entonces, no sé si esto de que adquieran una cierta fama por un estudio determinado les viene bien o todo lo contrario. Bueno, pues a veces llama la atención el hecho de que justamente uno de las líneas que no es precisamente en la que llevamos más tiempo trabajando ni es la más llamativa, pues bueno, pues resulta que, para nosotros desde luego, pues resulta que es la que más acogida ha tenido y más ha llamado la atención, y efectivamente tenemos muchas llamadas por parte de los medios de comunicación. Bueno, es cuestiones de las noticias. Bueno, de todas formas aprovecharemos para citar algunas de las otras investigaciones ya de paso y sé que se conozca un poquito mejor la labor que realizan ustedes. De momento, el primer gran titular es que han detectado que un 10% de adolescentes que utilizan Internet con fines sexuales presenta perfiles de riesgo de adicción. ¿Esto lo han sabido a través de esta evaluación o autoevaluación de la que lo hablábamos antes, o a través de encuestas, o cómo ha sido? No, verá, mire, llevamos, como le decía, ya bastante tiempo trabajando en esta línea. Nosotros cada año solemos hacer una especie de testeado de cuáles son las demandas, las necesidades de los jóvenes. Fundamentalmente empezamos con población universitaria.
Entonces, siempre con motivo del Día del SIDA, en torno al 1 de diciembre, pues solemos recabar muchísimos datos, tenemos 1000 y pico encuestas anuales, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos a ver cómo había cada vez una mayor demanda, una mayor necesidad por cómo las nuevas tecnologías están implantando, Internet se está comiendo nuestro día a día, ha cambiado nuestras relaciones sociales, también está cambiando nuestras relaciones sexuales, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a plantear y llevamos ya recogiendo datos desde hace bastante tiempo. Hemos ido sacando alguna que otra publicación, tenemos un estudio centrado en adolescentes, otro en jóvenes, y este último es el que está financiado por la Universidad Jaume I, en el que nos hemos servido de esta plataforma y hemos accedido a 3.000 personas de todas las edades, es decir, entre los 15 y los 85 años. Pero como le digo, los datos que está comentando hacen referencia a estudios anteriores en los que habíamos trabajado más con adolescentes. Pero bueno, sí, efectivamente llama la atención este dato, pero es importante enmarcarlo bien. Es decir, cuando hablamos de consumo de cibersexo, hemos de tener en cuenta que tenemos 3 grandes niveles. Por una parte está el uso recreativo. Mire, pornografía ha habido toda la vida, ¿vale? Internet lo único que hace es hacerla más accesible, incluir una buena dosis de anonimato, de manera que podemos acceder a muchas más cosas de una manera mucho más fácil y sin que nadie nos vea. Eso es lo único que ha introducido de nuevo. Pero la pornografía, evidentemente, y el ya factor está, vergonzante de ir al kiosco a comprar la revista, ¿no? Pasar la vergüenza de tener que pedirlo y irte, aunque te vayas 3 o 4 calles más allá, finalmente alguien te ve, ¿no? Entonces, bueno, pues pornografía también tradicionalmente ha tenido un uso no muy positivo, pero también un uso, sí, bueno, que es el que tiene que ver con un factor de información. A veces no sabíamos cómo ni qué y ahí teníamos una fuente de información. ¿Qué ocurre? Que cuando se abusa de estas fuentes es cuando empezamos a encontrarnos, por ejemplo, modelos un poco aberrantes, modelos que no se corresponden con lo que vamos a encontrar o con lo que sería adecuado y positivo tener, y entonces empezamos a tener además un comportamiento quizá compulsivo, etcétera, etcétera. Es decir, que y con esto termino mi intervención, es decir, tenemos 3 niveles. Un uso recreativo de Internet con fines sexuales, que es perfectamente lícito, correcto y útil, ¿vale? Que vamos a utilizar en muchos momentos de nuestra vida y en diferentes edades y está bien. Luego tenemos un perfil de riesgo, que es cuando empezamos a tener un uso excesivo y un uso no correcto. Y ya por último tenemos el perfil patológico. El perfil patológico nos vamos a encontrar con un porcentaje muy, muy, muy pequeñito de la población. Nada que ver. Pero ese umbral será difuso, ¿no? Del riesgo a la patología. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos unos instrumentos de evaluación que son instrumentos que se han desarrollado en otros contextos y que hemos hecho un esfuerzo importante por hacer una validación, una adaptación a nuestro contexto, ¿no? Entonces, uno es el ISST, es un instrumento de Delmónico, fue el primer autor que empezó a analizar esto, y en base a las puntuaciones podemos distribuir a los individuos en uno de los 3 grupos, ¿no? Uso recreativo, tal. Entonces, sí, efectivamente es difuso, pero pues hay un patrón para poder clasificar. Tenemos unos criterios, sí, efectivamente, que nos hacen. ¿Los riesgos son solo de adicción o también hay de otro tipo? Hay muchos riesgos. Para empezar, tenemos el problema de que vamos a poder ubicar a las personas, vamos a tener riesgos asociados, como por ejemplo el grooming o como por ejemplo el sexting. ¿Qué es el grooming? El sexting sí me suena más, pero... El grooming es cuando un adulto se hace pasar por un adolescente o por una persona más joven para contactar. Entonces hacen amigos, tal, y luego le puede pedir, por ejemplo, fotografías o imágenes, vídeos, entonces ya estaríamos hablando... Bueno, sexting se aplica a esto y también entre los mismos adolescentes, ¿no? Bueno, al consumo se le pide y luego se extorsiona. Entonces tenemos otra nueva palabreja, ¿no? Es sextorsión, que es relacionado con sexting, pero que es cuando se utiliza ya, porque muchas veces el sexting se hace a veces sin pensar, ¿no? A veces recibes una imagen de este tipo y tienes 13 años, no lo piensas, se lo pasas al amigo o lo que sea y luego aquello pasa al hipermundo y ya no hay manera de controlarlo. Pero esto Nos hemos pasado de un tema al otro. Claro, yo me imagino que esto... No, al contrario, es muy interesante todo lo que comenta y me suscita muchísimas preguntas, como por ejemplo...
que hace que para un chaval o una chavala de 13 años pueda ser relativamente natural grabarse desnudo, cuando a la gente que ya tenemos unos poquitos años más, vamos, ni se nos hubiera pasado por la imaginación, suponiendo que hubiéramos tenido la tecnología en aquel momento, probablemente por los condicionamientos culturales. En fin, no sé, ¿qué conclusiones saca usted al respecto? Hay un grandísimo problema en estos momentos con el concepto de intimidad, con la construcción de la intimidad. Tenemos en los medios de televisión, y en otros medios, continuamente programas, realities, no vamos a decir nombres, todo el mundo sabemos cuáles son. Algunos incluso desnudos completamente. Se exhibe la intimidad de una manera. Entonces, tenemos un patrón y además, por varios estudios que llevamos a cabo, nos estamos dando cuenta, esta mañana mismo he estado revisando unos datos de niños de entre 12 y 14 años que no perciben riesgo. Creen que no hay absolutamente ningún peligro en enviarle a un amigo una foto o un vídeo ya no sugerente, incluso obvio, ¿no? Creen que es persona a persona y que no va a haber ¿no? ningún problema. Hace años, como decía, cuando éramos nosotros más jovencitos, pues cuando pasaba una cosa así, el ámbito de difusión pues igual era el grupo de amigos y ya está. Ahora no, ahora a golpe de una tecla de pronto tenemos absolutamente todo el mundo. Imágenes y cosas, información que está en ese hipermundo no es fácil de eliminar. Es decir, eso se va a quedar y se va a quedar para siempre. Pero ellos no son conscientes de esto. Además, los smartphones y todo esto cada vez tienen más posibilidades. No hay ya teléfono que no te haga una buena imagen, un buen vídeo, a veces mejores que cámaras. Y bueno, ¿a qué edad se ¿Pero esto tiene que ver con los valores o simplemente con la tecnología y pues el signo de los tiempos? Nos encontramos con una generación de padres jóvenes que son la nueva generación, llamamos la generación XY, ¿no? Estamos ahí, nosotros quizás seríamos la X, ellos serían la Y. Que se han criado ya con muy a mano, ¿no? Estas cosas, les parece muy normal, están criando a sus hijos en la normalidad, ya nos encontramos niños con 4 años, con 5 años, con su tablet, ahí con sus habilidades muy rápidamente adquiridas, en detrimento de otras, Y claro, llega un momento en el que no es que es tan normal, es que a veces estamos en un restaurante y estamos viendo a un padre y a su hijo, uno con su que se hablan a través WhatsApp, del móvil, ¿no? el otro no sé qué. Bueno. ¿Y esos padres cómo reaccionan cuando descubren que su hijo se ha grabado y ha pues enviado de pronto se angustian muchísimo. Ahora tenemos recientemente un caso, la mujer no podía parar de llorar totalmente, pero ¿cómo ha podido llegar a esto? Pero bueno, pues es que esto es el paso siguiente a toda la permisividad, el haberle dado el móvil a los 11 años, no sé, claro, porque no se trata de, bueno, pues vámonos para atrás, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor y vamos a acabar con esto. No, eso ni sería posible ni tendría sentido. Pero lo que está claro es que tenemos que educar. Introducimos una herramienta nueva y es útil en muchos aspectos, adelante con ella, pero enséñese también los peligros, las dificultades. Entonces, los padres tienen que estar mucho más atentos a todas estas cosas que los niños que obviamente no ven el peligro. Lo que pasa es que quizás sea excedernos un poco del ámbito de la entrevista y de la investigación que ustedes han realizado, pero es que los padres quizá delegamos demasiado en los profesores y los profesores dicen, oye, ¿yo qué más quieres que haga? Aparte de enseñar matemáticas y lengua y lo que sea, en fin, y buenos modales y lo que tú quieras, pero vamos, el nivel de especialización que se requiere para inculcar a los chavales determinadas cosas que no quieren oír es importante y aquí vamos delegando funciones. Esto es, vamos a ver, volvemos de nuevo a la comparación con antes y ahora, ¿no? Antes estaba clarísimo que una serie de valores se adquirían en casa y solo en casa, ¿no? Y en el colegio se adquirían otros. Después hubo un tiempo en el que el hecho de que los padres salieran a trabajar los dos, hubo como una especie de vacío y de pronto se pasó el relevo a los profesionales. Ellos eran los que tenían que dar. Sobrepasados, burnout, etcétera, tal. Y ahora parece que estamos volviendo a mí me parece, a lo sensato, que es a tomar cada uno la parte de responsabilidad que tiene en esto. Ni es solo cosa de padres, ni es solo cosa de profesores, ni es una cosa que uno pueda dejar mirar para otro lado. Son problemas graves donde tampoco vale el decir, no, es que yo no tengo suficiente formación como para, por ejemplo, nosotros trabajamos siempre en el ámbito de la sexualidad y una pregunta, un comentario recurrente por parte de los padres es, yo no estoy preparado para responder a las preguntas de mi hijo. Bueno,
Bueno, vamos a ver qué pregunta te puede hacer un chaval de 8, 9, 10, 13 años que no se pueda responder. Lo que está detrás no es tanto no tengo la capacitación, no tengo la excelencia, la especialización como para hacerlo, como yo de esto prefiero no somos hablar. más vergonzosos los padres que los hijos. Claro, llega un momento en el que hay mucha reticencia y nos escudamos en cosas que quizá no. ¿Cuántos de estos jóvenes adolescentes que han estudiado ustedes dan el paso, rompen el cristal y pasan al otro lado? Quiero decir, pasan de la relación de cibersexo a una relación sexual física. No suele estar vinculado. ¿No? No suele estar vinculado. Es decir, se utiliza el cibersexo como fin en sí mismo. Es decir, para establecer contactos. Bueno, es cierto que también hay chats, etcétera y tal. Y que en algunos casos llegamos a riesgos importantes porque nos encontramos con alguien, como antes decíamos, que quizá no tiene la edad que dice que tiene o que quizá no es tan seguro como tal. Pero ese no es el principal problema. El principal problema está en el puro abuso de horas y horas en esto, o sobre todo, y por lo tanto no estoy a otras cosas, ¿no? Ese es un gran problema, que no es el patológico, pero que está ahí en el riesgo, está en medio, ¿no? Ese es uno. Y luego la exposición a modelos que se alejan de lo saludable. ¿Vale? Por ejemplo. Pues la pornografía brutal en la que, por Uh-huh. ejemplo, no es sexo seguro, nunca aparecen preservativos, nunca aparecen cuestiones que son las que habitualmente necesitamos conocer. Esto sí es obligatorio saberlo para tener una vida. Le quitaría glamour, me imagino, ¿no? Hombre, por supuestísimo, claro. No, esas historias, por ejemplo, pues no tienen texto, ¿no? Realmente son, bueno, todos conocemos muy bien esto. En fin. Bueno, vamos a ver. Adisex es el sistema para autoevaluación al que hacíamos alusión al principio, ¿no? Sí, es una tiene plataforma, es la primera plataforma que conocemos que hay en el ámbito hispano dedicada al estudio de esto. Entonces, tiene, digamos, dos apartados. Bueno, si entran en la página, es adiccionalsexo.uji.es. Bueno, pues si entran en la página podrán ver que por una parte hay artículos que tenemos publicados, hay material informativo, etcétera, pero luego hay dos apartados, digamos. Uno es el de la evaluación. Una persona puede rellenar de forma y tener una autocorrección, es decir, cuando termina le aparece automáticamente uno de estos tres niveles. Con Usted es un usuario discreción y sin que trascienda. Absolutamente anónimo. Solamente esa persona va a tener esa información, ni siquiera nosotros. En este punto nosotros no tenemos información al respecto. Entonces una persona va rellenando, va contestando las preguntas que se van planteando y cuando termina le aparece, ¿es usted un usuario de riesgo? ¿Es usted un usuario ¿Y qué tipo de preguntas pueden ser? ¿Sobre frecuencia de uso? Sí, ¿cuántas horas está usted dedicado a tal? Es decir, ¿para qué lo utiliza? Después de haber haber participado en algún chat, ¿ha tenido algún tipo de contacto con con las personas con las que ha interactuado? ¿Se masturba usted viendo películas? ¿De qué tipo son? Ese tipo de cosas. Y entonces con eso ya te sacan una nota o una calificación. Exactamente. Aparece una ubicación en estas tres posibilidades y la persona puede decidir si es el caso. Hombre, si es un usuario recreativo, por supuesto no, pero si es un usuario de riesgo y sobre todo si es un usuario patológico, si quiere también hacer un tratamiento, recibir un tratamiento online. Esto es lo tremendamente novedoso porque, claro, es una patología que se debe de alguna manera o de todas a las nuevas tecnologías. Sin embargo, no estábamos tratándola en el ámbito en el que está. Es decir, yo estoy demasiadas horas conectado, bueno, pues yo también quiero ver si puedo recibir tratamiento en este mismo medio de esta forma, ¿no? Entonces ellos, si quieren, si así lo desean, se ponen en contacto con nosotros a través del correo que aparece en la página y nos plantean si quieren ser intervenidos. Entonces nosotros,
con su permiso, intentamos recuperar cuando esa persona nos da la clave que le aparece después de la evaluación. Entonces podemos recuperar los datos que él nos devuelve, digamos. ¿Y a quién irían a parar? ¿A un médico? ¿A un sexólogo? Sí. Nosotros, desde el principio no me he presentado adecuadamente. Yo formamos parte de Salusex, pero esta unidad de investigación tiene dos cabezas, ¿no? Uno es la Universidad de Valencia, a la cual yo pertenezco, y la otra es la UJI, la Universidad Jaume I de Castellón. Entonces, aquí en Valencia estamos más orientados hacia todo lo que tiene que ver con prevención y por eso, otras vías de investigación que llevamos. Y también hacemos evaluación, claro, por supuesto. Pero la parte de intervención se desarrolla en la UJI, o tiene su sede física, aunque se hace online, pero su sede física la tiene en la UJI porque allí tenemos una unidad sanitaria, un centro sanitario. ¿Y cómo? Porque vamos, me choca un poco esto de que sea el tratamiento online, porque normalmente los médicos suelen decir que, en fin, que no te fíes del especialista que te sale en televisión y da un remedio general para todos los que le duelen la cabeza, ni de nadie que te diga cosas como no te esté viendo físicamente delante. Y sin embargo, en este caso sí que... La persona puede escoger si se desplaza físicamente a nuestro centro allí, y entonces es un paciente como otros que tenemos muchos de esta y de otras patologías, o si prefiere seguir haciéndolo online. Y si lo hace online, se le abre una ventana, con lo cual está viendo a él. Es como, vendría a ser, no es lo mismo, pero para que se haga idea, como si fuera una cita por Skype. Ajá. Entonces está viendo al terapeuta muy bien. Y el tratamiento que le hace es el mismo tratamiento que le haría si asistiera físicamente al centro. Bueno, esta es quizá no son remedios generales, disculpe. Ya. Es un tratamiento muy individualizado. Muchísimo. Ya me imagino, aunque no debe haber tampoco demasiadas tipologías diferentes, ¿no? Supongo que esto se concentra en unas pocas. ¿Sí? Pues no crea. ¿Ah, sí? Porque depende de cada persona. No es lo mismo una persona que recientemente acaba de entrar en lo que ya sería un consumo patológico, a una persona que lleva años y años arrastrando este problema y que, por ejemplo, ha tenido problemas de pareja, quizá hasta ya no tenga su pareja debido a esto, quizá ha tenido problemas en el trabajo y ha tenido que abandonar su trabajo. Estamos hablando de una adicción, como cualquier otra adicción. Y esta adicción no tiene entonces nada que ver con que uno tenga o deje de tener relaciones físicas frecuentes, ¿no? Normalmente suele ir asociado porque... son los solitarios los que... Claro, esos son los más problemáticos. Los que a veces llevan una doble vida, casi siempre, intentan llevar una doble vida y mantener esto en el anonimato por las noches, entonces es otra historia. Bueno, decíamos al principio que esta es una línea de investigación de Salusex, unisexidad de Valencia, pero que Dolores y su equipo pues están desarrollando otras líneas de investigación también muy interesantes. Una de ellas sobre la sexualidad en discapacitados adultos, otra sobre adolescentes con autismo. Vamos por partes. Sobre la primera, explíquenos un poco en qué consiste o qué frutos está dando esta investigación. Bueno, pues verá, nosotros empezamos a desarrollar un programa. Inicialmente empezamos precisamente por los adolescentes con TEA. Y cuando llevábamos unas pocas sesiones tuvimos un contacto... TEA es el autismo. Sí, perdón. TEA es el trastorno del espectro autista. Y vino a demanda porque un instituto, precisamente de Castellón, nos solicitó apoyo, ayuda, porque los padres, las cosas están cambiando muchísimo afortunadamente, los padres de los chavales con autismo les preocupaba cuando sus hijos salen del instituto. Perdón, son niños que están en el aula CIL, en aulas de comunicación y lenguaje, y cuando salen, cómo se mueven con otros compañeros, los encontraban con inferioridad de posibilidades, entonces nos pidieron ayuda. Empezamos a elaborar un programa ad hoc, como un traje a medida para estos chavales, para 10 chavales, y cuando estábamos iniciando tuvimos una demanda de una cooperativa que trabaja con centros ocupacionales de aquí de Valencia, en la que nos pedían también que trabajáramos. Y dijimos, bueno, espera, que estamos un poco todavía con esto. No, eso tal cual nos vale. Obviamente no nos valió.
Entonces tuvimos que hacer una adaptación y ha sido muy bonito este proyecto de investigación, porque hemos podido ir viendo cómo propuestas que son útiles y que son muy eficaces cuando estamos hablando de personas cuya principal dificultad está en la comunicación social, en entender las claves de las otras personas, en mantener el contacto ocular, etcétera, etcétera. Estas prácticas que eran muy útiles aquí, cuando las intentábamos aplicar a adultos con discapacidad intelectual, no servían, entonces teníamos que modificarlas. Y hemos ido aportando de uno al otro mejoras y dificultades en uno y otro sentido. Entonces, en estos momentos, el programa de adolescentes en su primera fase piloto ya está finalizado. Ahora ya vamos a lanzarlo a un ámbito mucho mayor, pero sobre todo el que tenemos más avanzado, porque por circunstancias hemos podido avanzar más, es el discapacitados intelectuales, porque ahí lo que hemos hecho ha sido un curso de formador de formadores. Hemos convocado a todos los profesionales de centros ocupacionales que así lo han querido, de la red de Copava, que es una cooperativa de la red privada. Entonces los hemos reunido a todos y les hemos ido dando un curso que al tiempo que nosotros se lo dábamos, ellos lo iban aplicando a sus usuarios. Es decir, que nosotros no hemos trabajado directamente con los usuarios, sino con los profesionales. Sí. Dábamos una sesión cada 15 días, una cadencia de 15 días, y le preparábamos para que les dábamos materiales, les dábamos la metodología que debían utilizar, etcétera, para trabajar 2 sesiones. Entonces, entre sesión y sesión, ellos aplicaban una y luego otra, una semanal. Entonces, cuando volvían, nos contaban las dificultades que se habían encontrado, los problemas, cómo los habían ido intentando resolver, algunos se habían quedado en impasse, claro. Y sobre la marcha hemos ido trabajando. Por eso toda ese feedback que nos iban dando esos profesionales nos iba sirviendo para ir mejorando ese programa, que saldrá publicado en breve, y a su vez para ir mejorando el otro, pero como a la par no podíamos, se ha quedado un poquito retrasado el de adolescentes, que es el que vamos a retomar No se había hecho nada, bueno, no sé si en nuestro ámbito o en algún ámbito superior se había hecho algún tipo de investigación de este estilo. Pues ¿Tenían ustedes alguna base en la que apoyarse? En el ámbito de la discapacidad intelectual hay más, pero hay más en más jovencitos. En adultos no hay prácticamente mucho hecho. En el ámbito de la adolescencia hemos hecho recientemente una búsqueda bibliográfica con objeto de una tesis muy pormenorizada y nos hemos encontrado con un par de propuestas muy concentradas, muy pequeñas, muy breves en el tiempo y, por supuesto, no en nuestro país. O sea que efectivamente estamos ante un campo un poquito verde. Aváncenos alguna de las conclusiones que van a publicar próximamente. ¿En cuál? ¿En el de adultos? Pues en el que pueda avanzarme algo. En cualquiera de los dos me interesa. En el de adultos, pues bueno, pues le voy a decir que hemos hecho un programa con 12 sesiones. Estamos ya sacando mejoras, el ámbito, el grado, a ver si me explico bien, el grado en el que se han producido las mejoras, y nos encontramos con que hemos introducido un módulo muy importante de pareja, de cómo iniciar una relación de pareja. Sabemos que estas personas viven en centros ocupacionales, en un ambiente muy protegido, no tienen mucha facilidad para entablar relaciones fuera de ese núcleo. Entonces, bueno, más que cuando se reúnen en actividades conjuntas, varios centros, ¿no? Entonces hemos conseguido darles pautas para que puedan interactuar de una forma, tendente a lo que hacemos todos, ¿no? Intentar encontrar una pareja, ¿no? Uh-huh. Entonces, cómo mejorar las habilidades de inicio. Para que ellos sepan cómo conducirse. Cómo establecer una relación saludable de pareja en la que no presionemos en que haga cosas el otro cuando no es el momento, no está preparado o sencillamente no quiere, ¿no? Cómo saber decir, entender las claves para decir basta, no sigo por ahí. Sí. Y sobre todo, cómo terminar, cómo cerrar una relación y no acosar a la otra persona, cosas que cuando se las explicábamos a los formadores muchas veces decían, es que esto para nosotros, medio en broma, también nos viene bien, es decir, esto no solamente debería, claro, esto es como cuando... Eso vale para todo el mundo, no solamente para los discapacitados. Claro, para que vea un poco la analogía, como cuando empezamos a aprender a conducir, que tenemos que ser conscientes del espejito, del otro... Parece imposible, ¿no? Estar pendiente de tantas cosas. Todo. Pero luego ya lo damos todo y ya
tal. Bueno, pues a veces el haber tenido que hacer el esfuerzo de masticar cada cosa para este colectivo que de manera natural no lo va a adquirir, nos ha servido también un poco para recordar que otros segmentos de la población quizá también les vendría bien, igual no tan desmenuzado, tan masticadito, pero sí quizá trabajarlo un poquito más, efectivamente. Y los responsables de los centros donde están estas personas son conscientes, bueno, claro, con estos formadores me imagino que cada vez más, ¿no? Con la labor de estos formadores, pero son conscientes de que tienen que propiciar o hacen todo lo contrario, los encuentros, las relaciones. Ya es lo que me estaba preguntando. Por una parte creía que me iba a preguntar si es que están motivados. Sí, están mucho, están muy, muy motivados. Pero lo de propiciar es que es muy complicado. Yo a veces les decía, bueno, cada 2x3 en el río se hacen actividades y luego se quedan a comer y tal. Bueno, pues cuando... yo ya partía que se sentaban juntos personas de diferentes centros a comer y entonces tenían ocasión de... Eso yo lo planteaba como una actividad base, ¿no? Y me decían, no vayas por ahí porque cada centro, claro, nosotros tenemos que vigilar que nuestros usuarios, nadie se pierda, nadie se descoloque, coman lo que tienen que comer, etcétera. Entonces, sería un lío tremendo mezclar un centro con de otro. Entonces, claro, yo decía, bueno, pero esto lo tenéis que mirar. Porque una cosa es vuestra seguridad, que lo entiendo perfectísimamente, ¿no? La logística, ¿no? Cuando uno monta estas cosas, tiene que tenerlo como cuando sales con niños pequeños, ¿no? Tienes que controlarlo todo. Pero eso es una cosa, y otra cosa es generar espacios comunes. Y sí, me decían, no, es cierto, esto lo tenemos que pensar. O sea que sí que hay mucha sensibilidad. Predisposición, sensibilidad. Sí, por lo menos los que yo he tenido. Pero falta saber cómo resolverlo, ¿no? Sí. ¿Y en el caso del estudio sobre los adolescentes con TEA? En el caso de este, bueno, pues un dato importante. Sí. En el caso de los adultos, nuestro objetivo era formar a los terapeutas que van a estar todo el tiempo con ellos, porque nuestra intervención es puntual. Yo hoy puedo hacerlo y vamos a suponer hasta que lo puedo hacer muy bien, pero luego yo me voy y con una vez a veces no es suficiente. Ese es el problema que tenemos con TEA, ¿vale? Con TEA nosotros hemos ido a un instituto y hemos aplicado nosotros la intervención, pero no hemos hecho ese dejar la semilla allí con alguien formado que pueda mantener y pueda resolver cuando surgen las dudas, cuando surgen los problemas. Con lo cual, después de esta experiencia tan gratificante que ha sido el trabajo con los terapeutas, con las personas que están en los centros ocupacionales, nuestro objetivo va a ser que los adolescentes no solamente... Porque claro, nosotros empezamos, de hecho, el final del curso pasado. Y este curso hemos retomado, porque no dio tiempo a acabar todo el programa y hemos retomado. Entonces, ¿qué pasa? Que había 10 chavales entre 13 y 17 años, pero en este segundo curso 2 ya salieron porque ya tenían la edad. Entonces hemos tenido 2 nuevos, es decir, que solamente hemos tenido realmente 8 que han pasado el programa entero. Y esto va a ocurrir siempre. Decir, claro, entran, salen. Realmente se favorecen más los que tienen 15, 16, 17, que son los que ya se están yendo. Podemos empezar a los 13 y de hecho lo hacemos y una y otra vez, pero claro, nosotros desde la universidad no tenemos tantos recursos como para poder estar yendo año tras año al mismo centro para algún sujeto nuevo. Lo lógico sería que se formaran en los centros, que los orientadores o las personas que están con ellos se formaran suficientemente como para poder prolongar nuestra intervención. Al final no hemos hablado solo de la adicción al cibersexo. Dolores Gil, que es la coordinadora de salud sex, unisex, SIDA. Muy bien. Valencia, que es complejo. De la Universidad de Valencia y de la Universidad, un programa de la Universidad de Valencia y de la Universidad Jaume I de Castellón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, a usted. Estamos a su disposición. Pues ya ven ustedes, nada hay tan raro en este mundo que no pueda tocarnos de cerca. Hoy hemos visto 2 ejemplos bastante más frecuentes de lo que podíamos haber pensado de antemano, porque este mundo es un universo universitario. Saludos de Vicente Clement.